semana pasada comenzamos con las primeras dos bienaventuranzas, ahora vamos con las otras dos. Vamos a hablar acerca de bienaventurados los mansos y los hambrientos, hermanos. Los que tienen hambre, dice la Biblia, hambre y sed de justicia. ¿Lo tienen? Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué, hermanos? Saciados. Recibirán una satisfacción en su vida y en su alma. Entonces, esta mañana es bienaventurados los mansos y los hambrientos. Gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias en esta mañana que nos permite, Señor, honrar y bendecir tu nombre. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude, nos des tu palabra en nuestro corazón, nuestra vida. Señor amado, que tu gracia y tu amor sea en nuestro corazón, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, haga, Señor, siempre la obra, Señor, complementaria en nuestra vida, que nos sustente, que nos fortalezca, que nos ayude, Señor, a crecer y a madurar en ti, para, Señor, ser siempre personas y creyentes agradables a ti, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mis hermanos. Entonces vamos a continuar ahora con la tercera y cuarta bienaventuranza. Si usted quiere retomar la serie, la semana pasada comenzaba con las primeras dos bienaventuranzas y en esta mañana voy a continuar con otras dos, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, cómo Cristo Jesús, como dice la Biblia, ¿verdad?, que estando en ese monte predicaba a sus discípulos de una grande multitud. Jesús les enseñó y les habló, hermanos, palabras que quedaron para la eternidad, palabras que deben de moldear el carácter, la manera de vida de los hijos de Dios y todo aquel que crea en el Señor. Mire aquí en este pasaje que acabamos de leer, hermano, encontramos dos características que para nada van en acorde a lo que el sentido, el sentimiento del mundo tiene, ¿verdad? Vemos, hermano, por ejemplo, aquí en este verso, en este pasaje, el Señor primero comienza diciendo que son felices, que son bienaventurados los mansos. Y vamos a ver, ¿verdad?, un poquito más a fondo qué es lo que significa en el contexto bíblico, qué es lo que Jesús quiso decir referente a una persona mansa, hermano. Y vamos a comenzar. Le voy a pedir que no pierda ese pasaje, póngale ahí un marcador para que vamos a estar volviendo a él. Pero vamos al libro de Números. Fíjense lo que dice en el libro de Números, donde aparece por primera vez esta palabra manso. En el libro de Números, capítulo 12, verso 1, miren lo que dice la Biblia. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón eran sus hermanos, eran hermanos de Moisés. Dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, se había vuelto a casar después de que Sara había muerto, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Fíjese lo que dice ahí mismo, y lo oyó el Señor, lo oyó Jehová. Dios escuchó lo que ellos habían murmurado. El 3, y aquel varón Moisés era muy, ¿qué, hermanos? Manso, dice, más que todos los hombres que había en la tierra, hermano. ¿Qué es lo que Dios miraba en el corazón, en la vida, en la persona o en el moldear de Moisés, que lo hacía una persona mansa, hermano? Cuando aquí se recuerdan, porque hemos leído la historia, ¿verdad?, de Moisés, ya lo leímos en el libro de Génesis. ¿Se recuerdan que Moisés, hermano, cuando Dios lo llama, cuando el Señor lo llama a libertar al pueblo de Israel de allá de Egipto, ¿verdad?, que también parte de esa historia está en el libro de Éxodo? Todo eso vemos, hermano, en la historia, cómo Dios moldeó a Moisés, no mandándolo inmediatamente, hermano, no mandándolo inmediatamente a liberar al pueblo. Bueno, mejor dicho, está en el libro de Éxodo, pero no lo mandó a liberar inmediatamente al pueblo, sino que Dios moldeó primero la vida, hermano, de Moisés. ¿Cómo? Bueno, lo mandó o estuvo viviendo Moisés desterrado en el desierto, allá entre otras personas, hermano, y Dios estaba trabajando en el carácter y en el corazón de Moisés
para que después regresara a liderar al pueblo judío para salir de la tierra de Egipto. Entonces vemos, hermano, y encontramos que Dios trabaja en la vida nuestra para moldear nuestro carácter a un estado, y esa es la obra de Dios en su espíritu, a la obra de un estado de mansedumbre, hermano. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender que ser manso, no nos confundamos, porque hay gente que piensa que no, es que esa persona es muy tonto, es un tontito. Debes una cosa, no es lo mismo ser manso que ser una persona que no tiene carácter, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, Moisés, si vemos su historia más adelante, hermano, Moisés fue uno de los hombres con más carácter que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Un hombre que tenía carácter, que debe ser una cosa, para que un hombre se haya ido a enfrentarse, hermano, a Faraón, a estos hombres, y que le haya exigido liberar al pueblo de Israel, y después de eso sacar al pueblo por el desierto. Pregunto, hermano, ¿no se necesita tener un carácter de un hombre moldeado por Dios? Pero Dios lo miraba como manso. ¡Qué tremendo! El carácter que la persona demuestra no denigra su mansedumbre. Entonces, vuelvo a decir, una persona muchas veces malentiende y dice, no, es que esa persona es muy tonto. Entonces piensa que la persona es mansa, o piensa que eso es el significado de manso. No, para nada, hermano. Una persona con mansedumbre tiene a la misma vez y puede tener el mismo carácter también, hermano, con una personalidad de liderazgo. Vamos otra vez, vamos a Hebreos capítulo 11. Dice lo que vuelve a decir la Biblia referente a Moisés, cómo era su carácter. Hebreos 11:24 dice, fíjense lo que Dios habla también otra vez de Moisés. Dice, por la fe Moisés, está ya hablando después de que Moisés había, pues ya lógicamente hablaba de él en la historia. Dice, ya Moisés, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, o con el pueblo de Dios, perdón, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde, iglesia? En el galardón. Vemos ahora como un dibujo, vemos una fotografía de Moisés más clara, más extensa, de su carácter, de su persona. ¿Sí? Un cristiano que ha creído y que cree en el Señor, que ha sido, hermano, llamado por Dios. Una de las características, y póngame atención en esto, iglesia, es que Dios empieza a trabajar en el carácter y nos viene a ser personas, hermano, mansas. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que eso en cierta manera significa? Porque vuelvo a decir, un cristiano, yo creo y digo esto, ¿verdad?, con todo respeto, pero un cristiano no está para que sea pisoteado o humillado, ya sea por, no sé, por la sociedad o por el sistema de trabajo. No estamos llamados a eso. Lógicamente, sufrimos por el nombre de Cristo, sufrimos por el nombre del Señor, y cuando eso venga, ponme atención, aquí está lo que le quiero enseñar. Cuando eso venga, cuando venga persecución, cuando vengan actitudes hostiles hacia los hijos de Dios en el trabajo, con los compañeros, con la familia, en donde usted está en la sociedad, es ahí donde nosotros manifestamos nuestra mansedumbre. ¿Cómo? Sujetándonos y sometiéndonos a Dios, hermanos. ¿Por qué nosotros soportamos las aflicciones? ¿Porque somos tontos? No, las soportamos por amor a Dios, por amor a nuestro Señor. Y déjame decir una cosa, cuando nosotros mostramos mansedumbre, templanza, cuando mostramos dominio propio de nuestra persona, porque déjame decir una cosa, hermano, como humanos, nosotros podemos y pudiésemos reaccionar violentamente como antes reaccionábamos, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos aquí se enojan, hermanos? ¿Cuántos se enojan? Nos enojamos porque somos humanos. Pero ahí está la diferencia cuando ¿qué hace Dios en nuestra vida? ¿Usted cree que Moisés no se enojaba? Moisés se enojaba, se molestaba. De hecho, vemos, por ejemplo,
por ejemplo, vemos el suceso cuando Moisés venía bajando. Dice la Biblia que cuando miró al pueblo que estaba adorando al becerro que Aarón había hecho, ¿no dice la Biblia que Moisés quebró las tablas? ¿Por qué las quebró? Porque estaba, como decimos nosotros, estaba que se lo llevaba el tren, hermanos. Estaba enojado, se había molestado. Pero aún así, en su carácter, mostraba mansedumbre para con Dios, hermano. Vamos a ver unos pasajes rápidamente. Salmo 25, verso 9. Si quieren no los busques, se los leo. Salmo 25, verso 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, hermano. El manso camina en el camino de Dios. ¿Qué puede? Vuelvo a decir, esto significa un corazón sencillo ante Dios. Dios hace un milagro en la vida del creyente, hombre o mujer, porque no solamente había entre el cristianismo convertido, no solamente había hombres violentos, había mujeres muy violentas también, mujeres muy indomables, mujeres muy rebeldes, hombres muy obstinados, hombres que teníamos un carácter terrible, horrible, o muy agresivo, o un carácter de que muy orgulloso. Todas esas cosas que hacen que salga lo peor de nosotros. Cuando venimos al Señor, Dios cambia el corazón y nos hace personas que para el mundo es incomprensible, porque antes te decían algo e inmediatamente reaccionábamos, hermano, de una manera violenta, ¿sí o no, iglesia? Con una manera agresiva, de una manera, vuelvo a decir, el hombre, la mujer, a mí no me manda nadie, y una manera agresiva. Pero cuando venimos al Señor, hermano, Dios cambia nuestro corazón, escúcheme, y nos hace mansos. Esa es la diferencia que la Biblia nos enseña de entre los lobos y las ovejas. Dios nos convierte de lobos a ovejas, hermanos. ¿Me explico? Y una de las características de la oveja es que es mansa. Mansa en su persona, porque es la conversión. Esa es la conversión que hace el Señor. Mateo 21:5 dice: he aquí tu rey viene a ti. Dice lo que habla de Cristo la Biblia. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Hermano, Jesús no es el Dios de los cielos. De hecho, no, la Biblia, lo hemos hablado en otras ocasiones, no a Cristo se le llama el león de Judá. Hermano, pregunto, ¿un león es manso? ¿Iglesia? Para nada. ¿Cómo se le llaman los leones? ¿Ah? Se le llama el rey de la selva. El rey de la selva. ¿Por qué se le llama el rey de la selva? Porque no hay absolutamente ningún animal que se le pueda oponer, hermano. Porque el león, Dios lo creó, Dios lo hizo, Dios lo formó en una manera, hermano, impresionante. Los leones, que usted alguna vez ha visto un león sano, fuerte en su juventud, son animales que están de este tamaño, ¿no? Así de este tamaño, así, una cabeza de este tamaño. Cuando ese animal ruge, el puro rugido de un león causa terror a los animales, por eso los paraliza, el terror los paraliza y los hace presa. No es una cosa. Cristo se le llama el león de la tribu de Judá, porque manifiesta la fiereza y muestra, hermano, la capacidad de destrucción de todas las cosas. Eso es parte del carácter de Cristo, en su deidad, en su total magnitud de gloria de Cristo. Él es el león de la tribu de Judá, pero la Biblia aquí lo nombra manso, porque esa es la característica, hermano, también de Cristo, que manifestó mansedumbre. Cristo se dejó humillar, se dejó, hermano, a lastimar, se dejó herir, se dejó crucificar, porque mostró mansedumbre. Esa mansedumbre la mostró para salvación nuestra. Vemos, hermano, que para Dios los mansos no son tontos. Los mansos son aquellos que manifiestan un carácter humilde y sencillo ante Dios, y que todas las cosas las dejan, hermano, a la causa de Dios. Usted piensa que no es una cosa.
Los cristianos no deben de andar de revoltosos, no deben de andar de bochincheros, no deben de andar en pleitos, no deben de andar en peleas, no deben de andar en demanda tras demanda. ¿Usted ha oído cristianos que andan demanda tras demanda? A todo el mundo demandan. ¿Y qué eres? No, yo soy cristiano. No, déjenme ver, eso no es correcto. Los cristianos no deben de andar en pleitos constantes y continuos, y que está peleado con el vecino, que está peleado con el primo, que está peleado con la familia, y que no quiere a nadie. Eso no es un cristiano. Un cristiano manifiesta mansedumbre porque Dios ha cambiado su corazón. ¿Nos molestamos? Pregúntale al pastor si no se enoja. Yo me enojo y me molesto. Pero ¿sabe qué? He aprendido de parte de Dios mansedumbre. Tenemos que tener sencillez en nuestro corazón para Dios, porque eso es lo que Cristo manifiesta en nosotros, hermanos. Entonces, cuando vemos esa mansedumbre en la vida del cristiano, vemos la formación real de un cristiano. Pero cuando usted mira a un cristiano que es grosero, agresivo, es una cosa. Cuando usted escucha a un cristiano que habla malas palabras, que habla groserías, que habla maldiciones, esa persona no está convertida. Por más que diga, por más que se meta a una iglesia, déjame decir una cosa, hermano, es como les he dicho, usted se mete al mar y se hace pescado. ¿Iglesia? No, porque se meta a una iglesia quiere decir que se hacen cristianos, hermano. Una persona manifiesta en su carácter la obra de Dios. Dice Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces vemos, hermano, que la mansedumbre es la humildad, la sencillez en el corazón de la persona. Ya veíamos la semana pasada, primero hay pobreza de espíritu, que significa un sentimiento de insuficiencia y necesidad ante Dios. Después hay un llanto, bienaventurados los que lloran, que significa la condición de sabernos que estamos perdidos. Y después viene una aflicción por nuestros pecados contra Dios. Después vemos ahora, hermano, que el siguiente paso que causa la conversión es la humildad en el corazón y en la vida del creyente, hermano. Nosotros deseamos tener, hermano, delante de Dios ese carácter, porque debes una cosa, hermano, debes una cosa. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos arreglar las cosas agresivamente? ¿No dice la Biblia que la violencia produce más violencia? ¿Cómo podemos arreglar nuestros problemas y nuestros asuntos? Con un abogado, golpeando, irnos a comprar un arma. ¿Cómo? ¿Maldiciendo a nuestro prójimo? ¿Maldiciendo a nuestros familiares? ¿Cómo podemos arreglar eso? ¿A golpes? Digamos una cosa, el cristiano encuentra que la única manera de que las cosas se hagan justamente es dejándole las cosas a Dios. Ahora, el asunto aquí es que muchas veces queremos que Dios actúe el día de mañana, ¿verdad, hermanos? Pero ya le dije a Dios, y esperamos que Dios el día de mañana haga que le pase un tren encima a aquel que te hizo enojar, hermano. Es una cosa, no es así. Creo que Dios ha permitido y deja que al cristiano, escúchame lo que voy a decir, al cristiano le pase de todo. Y no es porque está en pecado, no es porque está en desagrado delante de Dios. Ese hermano, vieras cómo los mayordomos, la gente, vieras cómo su familia se burla de él, cómo le roban, cómo le hacen eso. Y entonces la gente dice, pobrecito, se deja. Debe ser una cosa, el cristiano encuentra que el único que hace las cosas justas es Dios, hermanos. Es Dios. Ponte a pensar, todos tus enemigos, vamos a tener en cuenta que todos aquellos que te han hecho daño, que te han hecho mal, que te han ultrajado, que han hecho algo, y quizás esto, hay personas que a través de las predicaciones por internet están escuchando en otra parte del mundo, y quizás lo han humillado a mano poder por ser cristiano, y le han ultrajado de lo más peor. Pero imagínense ustedes, hermanos, que el día de mañana todos pasamos a la presencia de Dios, que a ti, por ser cristiano y por sufrir por la causa de Cristo, Dios te da la vida eterna. Pero todos aquellos que te hicieron
suficiente pago justo? Entonces no esperes que Dios castigue a tus enemigos el día de mañana. No esperes que a aquellos que te hacen daño, Dios les pase, hermano, nos haga una enfermedad terminal el día de mañana. Nunca esperemos eso. Nunca esperemos que Dios actúe inmediatamente contra los que son injustos contra nosotros. Simple y sencillamente pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y pidámosle a Dios, hermano, que a ellos... Debemos decir una cosa, yo creo que lo más correcto es pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros quizás en otra ocasión éramos iguales de malos o peores que ellos, iglesia. ¿Y qué tomó Dios con nosotros? Misericordia. Tú no sabes si aquellos que te hacen daño, que te hacen mal, que te persiguen, tú no sabes si ellos el día de mañana se conviertan y vengan a entender lo mismo que nosotros entendemos hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, tenemos que pedirle a Dios, ten misericordia, Señor, de ellos. Ten compasión. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces encontramos que ser mansos no es debilidad. No, al contrario. Ser mansos es estar y tener extremadamente una fuerza de parte de Dios en nuestro corazón para soportar las tribulaciones y las luchas que vienen en nuestra vida, hermanos. Pero vuelvo a decir, cuando un cristiano pasa por una tribulación y corre a emborracharse, corre a abandonar la iglesia, corre a abandonar lo que sea, esa gente no es un cristiano, no es cristiano. No se sorprenda que las gentes actúen y sigan actuando así hoy. Algo les pasa, no sé, usted accidentalmente pasa por ahí y les pisa el dedo, ¡ay! Me voy de la iglesia porque aquí me maltrataron. Y se van. No es una cosa, esa gente no son cristianos. Los cristianos tienen otra idea, tienen otra perspectiva. Los cristianos entienden, hermano, que somos llamados al sufrimiento en Cristo Jesús. ¿Somos llamados a eso o no? Claro que sí. ¿Qué dijo Martín Lutero en una ocasión? Dijo Martín Lutero, si Cristo regresó a su gloria por medio de la cruz y por medio de una corona de espinas, ¿cómo nosotros podemos esperar un mejor camino, hermanos? ¡Qué tremendo! Es una gran verdad. Si Cristo, para llegar, ¿sí o no?, para regresar al trono de su Padre, junto a su Padre, ¿no pasó un calvario, iglesia? Pregunto, ¿somos mejores que Cristo? Al contrario, debemos de pedir a Dios, Señor, guárdame y manténme conforme a tu corazón para que yo pueda atravesar esto y pueda pasar esto. Y cuando te vuelvan a atacar, no seas agresivo, ni grosero, ni te comportes, ni pagues mal por mal. No, ten mansedumbre delante de Dios. Señor, dame tu corazón. Yo quiero tener un corazón similar al tuyo, al de Cristo Jesús, para aguantar, para soportar. Dame paciencia, dame entendimiento, dame tu gracia para poder, Señor, sustentarme en medio de esta situación. Pero vuelvo a decir, si usted en el momento que lo están haciendo enojar, que está recibiendo las agresiones, la agresividad del mundo o de la gente que no conoce a Dios, y usted quiere reaccionar igual, y usted reacciona igual, usted toma la misma actitud, toma la actitud grosera, hostil, toma esa misma actitud, hermano, una de dos, o no ha nacido de nuevo, o simple y sencillamente no se ha rendido a Dios totalmente, iglesia. Hechos 16, ahora subirle conmigo, Hechos 16, verso 35. Fíjense, vamos a ver cómo en el apóstol Pablo se manifestó este sentir de mansedumbre, pero que a la misma vez Pablo, hermanos, manifestó también a ese carácter como hombre de Dios. ¿Ya lo tiene Hechos 16:35? Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, o sea, Pablo y a Silas, si no me equivoco. Dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Dice, los magistrados han mandado decir que se los suelte, así que ahora salid y márchense en paz. El 37, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel
y ahora nos echan encubiertamente. Dice lo que dice Pablo, no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Pregunto, ¿estaba enojado Pablo, sí o no? ¿Sabe cuál es el aspecto de esto, hermano? ¿Cuándo aquí entienden que por la gracia de Dios, Dios en su misericordia y en su providencia ha hecho que el mundo en su avance, también Dios ha protegido más a su iglesia, hermano? ¿A través de qué? A través de leyes. ¿Ustedes saben, por ejemplo, en los primeros siglos por qué miles y miles de cristianos murieron? Porque en aquellos tiempos existían emperadores y dictadores, faraones, que eran los todopoderosos, hermanos. Esos hombres se creían dioses. Los romanos, los emperadores romanos, muchos de ellos demandaban que su gente los adorara como dioses. Ellos se creían dioses y por lo tanto ellos podían tomar la vida de quien sea como nada. Cuando miraban a los odiosos, entre comillas, cristianos, los asesinaron, hermanos, sin ninguna misericordia, porque ellos eran la total ley, hombres sin Dios. Pero como el mundo avanzó y las leyes también avanzaron, Dios por su bondad ha reservado, preservado a su iglesia en base también a leyes ciudadanas, leyes que protegen al cristiano. ¿Me explico, iglesia? Eso es la bondad de Dios. Pero entonces esas leyes también a nosotros como cristianos ahora nos dan ciertos derechos. Vemos aquí al apóstol Pablo que estaba enojado. Le digo, ¿saben qué? Llegó el carcelero, ¿saben qué? Ya se dieron cuenta aquellos que ustedes también son romanos y no sabían que ustedes eran romanos. Ahora, perdónenos. Es como que eres ciudadano americano, pero eres un ciudadano americano nacido en otro país, viniste acá y te nacionalizaste, te hiciste ciudadano. Entonces vas a tu país, a México, a Guatemala, a El Salvador, el Centroamérica, donde sea, y tú llegas allá, y entonces te empiezan a maltratar, y te empiezan a ultrajar, y te meten a la cárcel. Pero cuando tú estás ahí, le dices, espérate, también sabes que yo soy ciudadano americano, soy nacionalizado americano de Estados Unidos, quiero hablar con el cónsul de Estados Unidos. Le voy a decir una cosa, en ese momento, aunque usted no lo crea, mágicamente las leyes cambian. Las leyes cambian. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque tú tienes ya la ciudadanía, o tienes los derechos de ciudadano estadounidense, hermanos. ¡Qué tremendo! Es lo que Pablo era judío, pero él fue nacionalizado romano. Cuando lo metieron a la cárcel y los latigaron, los maltrataron, les dije, hermano, los castigaron por andar predicando el evangelio. Pero los que los habían maltratado no sabían que ellos eran romanos. Entonces cuando le digo, ¿sabes qué? Pues somos romanos. Nosotros apelamos al César y que el César nos ayude en esta situación que estamos pasando. Cuando se enteraron que eran romanos, dice la Biblia que ellos cambiaron de parecer y se asustaron. Porque era penado que se azotara a un ciudadano romano sin pasarlo a un juicio, hermano. Entonces cuando Pablo ve eso, porque vio que era injusto, dijo, no, ya nos maltrataron, ya nos ultrajaron, pues ahora que vengan a sacarnos ellos. Estaba molesto, porque estaba reclamando un derecho ciudadano. ¿Cuántos están aquí conmigo? No estaba reclamando que le habían vendido, no sé, no estaba reclamando que le habían vendido una lavadora mal hecha, ¿sí? En la iglesia. No estaba reclamando eso, no estaba reclamando bochinches cualquiera, estaba reclamando un derecho ciudadano. Vemos en otras ocasiones que el apóstol Pablo, hermano, simple y sencillamente en una ocasión no dice la Biblia que lo azotaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo dejaron como muerto. ¿Qué hizo Pablo? ¿Les metió una demanda por su abogado? No. Se levantó, porque oraron los hermanos por él, se levantó, se sacudió y se volvió a meter a predicar el evangelio. Esos eran los hombres de Dios, que no estaban ahí peleando y alegando, no, simple y sencillamente. Ahora el hecho de que Pablo fue llevado a Roma, encarcelado, pero desde allá escribió las cartas que vemos aquí, hablaba, alentaba a los cristianos, él nunca perdió la fe, hermanos. Es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios. Vamos al siguiente punto. Bienaventurados los hambrientos. Sí, bienaventurados los hambrientos. Esa es la cuarta bienaventuranza. Dijo Jesús, bienaventurados
Dijo en el verso, regreso otra vez a Mateo 5, el verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué, iglesia? Saciados, hermanos. El hombre padece insatisfacción en su alma, iglesia. El hombre se siente solo. Pregunto, cuando tenemos hambre, pero cuando tenemos hambre de a de veras, ¿no siente usted luego el estómago vacío? Sí. Pero me refiero a que usted siente un vacío en su estómago, porque tiene hambre. ¿Hermanos? Sí, amén. El hombre que no se sacia de Dios siempre va a tener hambre, vacío, insatisfacción en la vida, hermanos. Yo creo que no hay cosa peor que no tener paz, que no sentir la bendición de que eres hijo de Dios, hermanos. ¿O están aquí, hermano? ¿Quiere que le diga una cosa? Hay mucha gente que va a las iglesias que no saben, no saben quién es su papá, no saben quién es su padre, y pregúntanos. Eso si lo vemos desde el punto, vamos a ilustrarlo en el punto, en el aspecto físico, material. Imagínense crecer sin saber quién fue tu papá. Es triste, ¿no? ¿Cuántos están aquí conmigo? Hace poquito me tocó, iba con un jovencito, ¿verdad? Lo llevé, íbamos ahí, y lo llevé, iba en mi carro, iba platicando con él, y un jovencito que también le pregunté: ¿tu mamá cómo está? No, está bien, pastor, mi mamá está en la casa. Ok, ¿tu papá? No, pues mi papá, yo no tuve mi papá desde niño, él nos dejó, nos dejó cuando estábamos 5 años. Y yo le dije: mira, amigo, ¿tú sentiste feo? Dice: sí, pastor, ¿cómo no? ¿Te extrañabas a tu papá? Muchísimo. Dice, yo le empecé a decir: ¿verdad que necesitas un abrazo cuando lo necesitabas, amigo? Sí. Tú querías alguien con quien platicar, un papá, mirabas a tus otros, mirabas a tus amiguitos que tenían sus papás, y tú, ¿a quién no tenías papá? Y le dije: mira, amigo, esto te va a servir a ti para que nunca abandones a tus hijos cuando los tengas. Que te recuerdes siempre en tu mente lo horrible que es crecer sin un padre. Así es que aprende esto: nunca abandones a tus hijos cuando los tengas. Y el niño empezó a llorar, un muchachito de 2 o 3 años empezó a llorar. Y digo: sí, pastor, yo es lo que he pensado siempre. Si yo tengo algún día hijos, porque esos muchachos, ¿no?, a esa edad tienen que madurar aceleradamente. Yo creo que es uno de los sentimientos más tristes que un ser humano puede tener y experimentar, que es crecer sin papá y muchas veces sin mamá. Si crecer sin papá es feo, crecer sin los dos es lo más horrible. Yo no sé una cosa, hermanos, pero hay personas que van a las iglesias que tienen lo mismo, que sienten lo mismo. ¿Y saben por qué se sienten solos? Porque pregunto, ¿crecer sin papá y sin mamá no es un profundo sentimiento de soledad? ¿Hermanos? Bueno, si una persona que va a la iglesia se siente solo, se siente abandonado, se siente vacío, siente que ¿qué desanimar? Traes un carro último modelo, pero te sientes miserable. Tienes un buen trabajo que te da buen dividendo para mí, pero te sientes solo. Vas a la iglesia y nada. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida, en tu alma, hace falta, ¿cómo te lo diré? Hace falta que entiendas que Dios es tu Padre, que Dios es tu papá, que Dios está allí siempre contigo. ¿Por qué cree que el cristiano practica la oración? Porque la oración es platicar con nuestro Padre Celestial, no con Papito Dios. Amén, hermanos. No le diga eso, no le diga Diosito. Yo platico con Diosito, no le diga eso. No, creo que eso es una manera malinterpretada y peyorativa de Dios. Ay, yo platico con Diosito. No le diga Diosito, ni le diga Papito Dios, como dicen los de allá del Caribe. No, que hable con Papito Dios. Déjese esas cosas. Jesús nunca dijo mi Papito Dios, ¿verdad que nunca dijo eso? Él dijo: cuando ustedes oren a vuestro Padre, digan: Padre que estás en los cielos. Porque esa es la paternidad. Dice la Biblia que en Cristo somos aceptados. En Cristo tenemos la adopción por medio del Padre Celestial, por medio de Cristo, hermanos. Los hambrientos
Hermanos, son aquellos que reconocen su necesidad de estar llenos en su interior, sentir satisfacción. La satisfacción de saber que nuestro Dios nos ama, nos ha llamado, tenemos vida eterna. Él es la plenitud de nuestras vidas. Él es la plenitud de gozo, de alegría, de placer en nuestra vida. ¿Qué más necesitamos? Podemos manejar un carro que no sé, que no tenga nada, pero aún así sentimos la bendición de nuestro Dios y nuestro Padre. Amén, iglesia. Isaías 45, verso 8 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia haga brotar. Yo Jehová lo he creado, dice la Escritura. Fíjense que este pasaje, hermano, nos habla de cómo la salvación vino y resucitó. Ponga atención en el pasaje que acabo de leer, Isaías 45, verso 8. Los cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. ¿Quién es la justicia? ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Él vino. Ábrase la tierra y produzcase. Esa expresión, ábrase la tierra y produzcase salvación, significa la resurrección de Cristo. La justicia hágase brotar conjuntamente. Yo Jehová lo he creado, dice la Biblia. Hermanos, la satisfacción máxima del cristiano es saber que esa vida, la justicia de Cristo, la resurrección de su gracia, de su amor, la resurrección de su salvación hacia con nosotros, es lo máximo que el ser humano puede obtener, hermanos. Pregunto, ¿o hay otra cosa? Fíjense que Jesús dijo, ¿se recuerdan lo que Jesús dijo en una ocasión? Dijo que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, dijo Él que después todas las cosas tienen. ¿Por qué? Fíjense que el problema está en la gente cuando crea las añadiduras más importantes que al Señor mismo, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando buscamos esa justicia de la salvación, de la vida eterna, de su gracia, todas las otras añadiduras que vengan, si vienen, gloria a Dios. Si no vienen, aún así, gloria a Dios. Porque lo que satisface el alma es la salvación de nuestro Dios. Es saber que ahora somos hijos de Dios y que nuestro Dios, o que Dios es nuestro Padre Celestial, hermano. Esa es la máxima satisfacción que el ser humano puede encontrar. De ahí en adelante no hay absolutamente nada, iglesia. Nada. Nada que pueda satisfacer. Nada. ¿Qué? Pero preguntamos, volviendo al punto, les he hablado ahorita de los candidatos. ¿Usted sabe cuántos millones tiene Donald Trump? Tiene 6.500 billones. 6.500 millones, que es 6.5 billones de dólares. Un billón son 1.000 dólares. 1.000 millones, perdón, 1.000 millones, un billón. Imagínense, tiene 6.500 millones de dólares en su cuenta, ¿no? Sin contar que en Nueva York tiene como 40 edificios que son de él, tiene multitudes de propiedades a través del mundo. Pero pregunto, ¿vemos su carácter? Un carácter de un hombre prepotente, un carácter de un hombre, yo no sé usted, pero nosotros identificamos que algo le falta a ese hombre, ¿no, hermanos? Imagínense siendo ese hombre, porque tiene personalidad de líder. Eso nadie se lo quita. Eso nadie se lo quita. Tiene personalidad de líder. El hombre es un líder desde hace muchos años. Es un hombre que tiene carácter para eso. Tiene su personalidad, impone hacia ser líder. Pero imagínense un hombre así que se convierta a Cristo, hermano, y que tenga el amor de Dios en su vida. Sería algo extraordinario, ¿verdad? Pero vamos a decir, el punto es que cuando el hombre o sea, el hombre sin Dios, sin Cristo, aunque lo tenga todo, aún así siempre le hace falta algo. Es como una fotografía en blanco y negro, hermanos. En blanco y negro. Ve la foto, pero algo le falta. ¿Qué le falta? Color. El color. Al hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene a Dios, hermano, no importa todo lo que tenga, sigue siendo una persona vacía
y sin el verdadero carácter que Dios hace en el alma, en la vida. Miren, nosotros encontramos, hermano, y vemos que tener hambre de Dios y su justicia, tener hambre de Dios y su justicia, no es andar peleando no es andar peleando los derechos humanos, ni los derechos de los homosexuales, ni las lesbianas. Hace tiempo miraba una entrevista de una mujer cristiana, según ella era cristiana, salió en las noticias, y le dijeron, ¿tú qué? ¿Y tú qué? No, yo soy cristiana y yo amo a Dios y que para mí Dios es mi todo. Pero andaba soportando, en otras palabras, estaba peleando por los derechos de los homosexuales y las lesbianas. No es una cosa, a esa mujer algo le faltaba, ¿no, hermanos? Miren, ¿no escucharon? Yo sé que te van a decir, bueno, le faltaba cerebro, pero aparte de eso le faltaba un espíritu cristiano, porque es una amén. Porque tenemos una cosa, tener hambre y sed de justicia, como dice aquí, no es convertirnos en los cristianos Che Guevaras, no es convertirnos en los Fideles Castros de la tierra, no. Ser y tener hambre y sed de justicia no es convertirnos en los Manuel López Obrador, no es eso, hermanos. Porque esos hombres piensan que el comunismo y el socialismo y la solución de los... ¿Saben lo que significa el comunismo y el socialismo? Supuestamente ellos es el plan perfecto de justicia y de justicia social. El comunismo y el socialismo. Y tanto en Cuba, como en Corea del Norte, como en China y en otros países, hermano, donde el comunismo ha entrado, el comunismo impera. Y como en México, que Manuel López Obrador, por eso oremos para que jamás llegue ese hombre a la presidencia en realidad, porque son una catástrofe. Dice, no, pero es que pelea por los pobres y él le quiere quitar a los ricos para dar a los pobres. No, lo que quiere hacer es un país comunista, socialista. Pero no es una cosa, iglesia, está muy sencillito, dicen por ahí ahora. Una pregunta, ¿el comunismo y el socialismo funcionan? ¿Qué pasa con los países que son 100% comunistas y socialistas? Están en la misma pobreza, iglesia. ¿Por qué? Porque eso es una mentira, hermanos. Cuando la Biblia nos enseña que tengamos hambre y sed de justicia, porque hay personas revolucionarias del mundo que toman ese pasaje precisamente y dicen, es que Dios quiere que seamos justos y busquemos la justicia. Eso es una mentira, iglesia. Es una mentira. La justicia no es lo que nosotros pensamos como seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que justos, ¿cuántos hay? Ni uno. ¿Quién es justo para imponer una justicia en la humanidad? Que de hecho, si usted busca la revista Forbes, esos son los millonarios, ricos del mundo, usted se va a dar cuenta que Fidel Castro está entre los más ricos del planeta Tierra. ¿Cómo es eso posible? Que todo el pueblo, hermano, tiene que hacer fila para que le den un jabón al mes. Y ellos viven en la máxima opulencia. ¿Eso es justicia? Pues eso es lo que a México le esperaría con Manuel López Obrador, hermanos. ¿Por qué creen que nadie lo quiere al hombre? Por eso, gracias a Dios. Mire, déjame decir una cosa. De por sí México está que se lo lleva el tren, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Imagínense meter un hombre así, hermanos. Yo no soy político, pero tenemos que saber algo de política al menos, ¿verdad? Y tenemos que orar a Dios, que Dios ponga lo que sea mejor para el pueblo. Ahora, México con su idolatría, en realidad se merece eso y más, iglesia. Si México se convirtiera a Cristo, Dios hiciera otras cosas. Pero el punto es, a lo que quiero terminar, porque ya termino, iglesia, denme 3 minutos. Lo que quiero decir es que hambre y sed de justicia es simple y sencillamente, Señor, dame tu justicia en mi vida. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús es la justicia. Mire, hermano, si nosotros nos creemos justos en esta tierra, pero no estamos justificados ante Dios, nos vamos a ir a la condenación eterna con todo lo justo que nosotros nos creamos, hermanos. Por eso el hombre necesita la justicia de Dios. Pero fíjense, pongan atención, para ir lanzando cada punto. Para que el hombre llegue a anhelar la justicia de Dios, primero tiene que reconocer que es pobre. Después tiene que llorar por su pecado. Y después tiene que ser manso, que significa humillarse ante Dios,
para que entonces el hombre anhele la verdadera justicia de Cristo, hermanos. Pero el hombre que no ha llorado por su pecado, que no reconoce que es pobre, que no reconoce que está en bancarrota espiritual, que simple y sencillamente no llora por su maldad. Pero yo quiero que Dios haga justicia. Es una cosa, está mal. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir esto. Porque si tú pides justicia, con el primero que Dios va a ejercer su justicia va a ser contigo mismo. ¿Cuántos han aquí conmigo, hermanos? Es como, ¿se recuerdan aquellos que decían, Señor, oramos para que caiga fuego sobre aquellos? ¿Qué están pidiendo? ¿Se recuerdan? ¿Qué están pidiendo? Ustedes no saben ni de qué espíritu son. Porque si va a caer fuego, lo primero que va a caer a ustedes. Hermanos, nosotros seríamos los primeros en ser ajusticiados por la justicia de Dios. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, hermanos. Mas por Él, o sea, en Cristo, o por Dios, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿qué, hermanos? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. ¿Quieres justicia? Reconoce que estás perdido. Reconoce que estás en bancarrota espiritual delante de Dios. Reconozcamos y lloremos. Si vamos a llorar por algo, no lloremos tanto por el mundo como llorar por nuestra propia condición personal, hermanos. Cuando nosotros reconozcamos y lloremos y nos humillemos ante Dios, entonces Dios dice la Escritura, volviendo a Mateo 5 verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa saciados? Hermanos, ahorita ustedes se van a ir a la hamburguesa, a las hamburguesas, a las tortas, a los tacos, no sé a dónde, a los camarones, no sé a dónde. Usted se va a comer, ¿y cómo se va a sentir después de comer? Saciado. Saciado al grado tal que después de que usted come, te van a preguntar: ¿quieres otra torta? No, por favor, ya no. Bueno, hay personas que pueden decir: sí, échame otras dos. Pero hay personas que pueden decir: ¿sabes qué? No, ya no, ya, gracias. Después de esos 15 tacos que me comí, ya no quiero más. Haciendo una suposición, ¿no? Pero es una cosa, es lo que dice la Biblia, hermanos. Cuando usted tiene la justicia de Cristo, que solamente en Cristo, no en sus obras, no se crea bueno, porque no es bueno ni uno, ni un bueno. Pero cuando usted tiene la justicia de Cristo, hermano, usted es saciado. Por eso vamos a decir, estamos en Cristo, estamos en el Señor Jesús y estamos felices, contentos, satisfechos. Ya no hay más. Cuando dicen amén, hermano, no hay ningún anhelo hacia otra cosa. Y si vienen las cosas, si vienen las bendiciones, si Dios nos trae y pone a nuestro lado y nos trae y nos sacia de bienes y nos trae cosas de bendición, gloria a Dios. Pero no es lo que buscamos para sentirnos saciados, porque lo que necesitamos para sentirnos saciados está en Cristo, y si tenemos a Cristo estamos completos. Pero el día de mañana Dios me bendice con un buen trabajo, que voy a ganar más. Señor, a ti sea la gloria. Pero el día de mañana Dios te bendice con vivir en un mejor barrio, una bonita casa. Gloria a tu nombre, Señor. Que Dios te bendiga mañana con hijos, con nietos. Gloria a tu nombre, Señor. Todas las cosas que vienen después de sentirnos satisfechos en Cristo son las bendiciones de nuestro Padre Celestial, que vienen a causa de que nosotros hemos buscado su reino y su justicia en primer lugar, hermanos. Amén. Si es que le damos gracias a Dios por eso. Incline su rostro y oremos. Vamos a orar.